Ya, perfecto, está grabando. Estaban buenas las praderas por perdón, es que suelo hacer eso cuando la gente comparte pantalla. Escribo por el medio que sea para ver si me veo en su pantalla. Bueno, como siempre, buenas tardes para los que llegaron tarde. Como habrán visto el título, les recordaré que este miércoles tienen control. ¿Sí? ¿Se acuerdan que tienen control? Sí, sí. Supe hoy. Perdón, perdón, pero son cosas que pasan. De hecho, por eso es que le pongo este título, para que hay gente que en verdad no se acuerda y esto les ayuda. Bueno, en resumen, es más que nada seguir con lo que ya hemos visto estas 2 semanas. Si tienen dudas, por favor, pregúntenme. Todo lo que es relacionado al capítulo 3 vamos a empezar la próxima semana. Todo lo que sea ejemplos de puntero a void lo vamos a ver la próxima semana, por ejemplo. Y eso. No sé si primero quieren que les resuma la materia nuevamente. Si quieren que lo haga, me lo dicen en el chat. Sí, sí, ya. Entonces tenemos un segundo que abra la otra diapo. Entonces, déjenme ver si esta tenía todo. Sí, esta tenía todo, bueno. Ah, no me gusta abrirlo en esto. Deme un segundo. Ya. Ay, no. ¿Por qué siempre hago esto? Ya. Entonces, recordemos que el capítulo se divide en 2 partes. A mí me gusta decir que la primera parte del capítulo se centra en cómo es la estructura de los lenguajes y la segunda parte en cómo es el tema de la memoria. Bueno, recordemos que lo primero son estas 5 definiciones. No, aguanta, denme un segundo. ¿Se escucha mucho la silla para no moverme tanto? ¿Se escucha la silla? ¿No? Ya, perfecto. Eh, lo que es el lenguaje formal, lo que es la sintaxis, la semántica, el alfabeto y la gramática formal. Recuerden que la sintaxis hace referencia a la estructura de los lenguajes. A mí siempre me gusta ese ejemplo del inglés, donde el inglés, su estructura es el sujeto, verbo, predicado. Y la semántica es que tenga sentido, ¿sí? Que lo que estén escribiendo tenga sentido. Entonces, como siempre me gusta comparar esto con cómo es el proceso de compilación, donde primero ustedes tienen su código escrito en C, en C++, en Go o en cualquier lenguaje compilado. Primero van a ver que esto tenga sentido. No, perdón. Primero van a ver cada una de las líneas de código, van a identificar los tokens de esa línea. Recuerden que los tokens son, si tiene, son las palabras reservadas del lenguaje, ¿sí? Ya sea un if, ya sea un while, un paréntesis, GenSkim, por ejemplo, y cosas de ese tipo. Luego vamos a transformar ese código a un árbol. ¿Por qué se transforma en un árbol? Lo vamos a ver en un ejercicio hoy día. Ya teniendo este árbol, se ve que lo que se haya escrito tenga sentido, y luego todo eso se pasa al lenguaje, a un lenguaje máquina, como se le llama. Van a aprender en sistema, no, perdón, no me acuerdo si era en Archie en sistema operativo. Van a aprender de que eso el procesador lo lee directamente y por eso es tan rápido en comparación a. Bien, entonces, para poder identificar los tokens y para poder hacer el árbol, necesitamos primero definir dos gramáticas, dos fórmulas, por así decirlo. Primero está el lenguaje independiente del contexto y luego están las expresiones regulares, ¿sí? Del lenguaje independiente del contexto, recuerden que tenemos los EBNF, EBNF, que como vimos en los ejemplos, estructuran más o menos el cómo se puede hacer un lenguaje. ¿Sí? Recuerden los ejemplos que les di de que con esto pueden estructurar cualquier lenguaje de programación. De hecho, lo menciona el profe en clase. Y tenemos las expresiones regulares, con la cual podemos definir cosas más específicas. Por ejemplo, bueno, como lo habrán visto en la tarea, queremos identificar algo dentro de un string. Podemos usar expresiones regulares para escribir como en fórmula la estructura que va a seguir ese substring, y con eso identificarlo. Con todo esto, bueno, sí, acá les pongo siempre la versión más formal de lo que es el lenguaje libre de contexto y las expresiones regulares. No lo voy a ver ahora porque lo pueden leer, sí. No quiero atrasarme tanto con eso. Bueno, ya vimos que el análisis léxico es reconocimiento de tokens, ya vimos que el análisis sintáctico es generar un árbol, y recordemos que si no está bien definido el EBNF, o el lenguaje libre de contexto, pueden ocurrir ambigüedades. ¿Y qué significa que ocurra una ambigüedad?
de que se puede generar más de dos árboles, como lo menciona acá. ¿Y cómo arreglamos esto? Bueno, definiendo asociatividad y precedencia. Esto se da comúnmente cuando escriben fórmulas matemáticas, ¿sí? Cuando tienen una línea de código con eso, una fórmula muy fea de matemática, si no definen asociatividad y precedencia, eh, podría leerse desde cualquier lado y podría entregar un valor totalmente distinto cada vez que lo ejecute. Entonces, eso, recuerden su importancia. Bueno, y la segunda parte del capítulo, como siempre les menciono, tiene que ver con eh, lo que es memoria, ¿sí? Es lo que más nos centramos. Primero definimos que una variable puede tener asociado distintos tipos de cosas, ¿sí? Una variable no es simplemente su nombre y el valor que almacena, sino que también guarda el tipo de dato que es, eh, el cual vimos que podía ser en el momento de compilación o podía ser en el momento de ejecución. Sí, esto no lo he cambiado de la semana pasada, perdón, no he tenido tiempo. Que les dije que esto si mal no estoy, no debería ir. Acá debería ser ligado de tipo, que también puede ser estático dinámico. Bueno, también en la segunda parte definimos que un programa va a tener tres espacios de memoria. La memoria estática, que como recordarán se define en momento de compilación. Normalmente ahí se guarda el código, de hecho, y variables estáticas que ustedes definen, que ya vimos en la semana pasada algunos ejemplos. También están estas dos memorias, las cuales, como les mencioné, el sistema operativo se encarga de definir cuánto va a ser el stack, que como les dije es fijo, y la memoria de heap, la cual es ilimitada y la cual pueden guardar todo lo que quieran. Entonces, en base a esto, las variables también almacenan, o sea, también bindean, también ligan el, el espacio de memoria en la que se encuentran, ¿sí? Las variables pueden estar en la memoria estática o puede estar en memoria dinámica, ya sea de stack o de heap, ¿sí? Ya vimos ejemplos en los cuales que esté en dinámica de stack significa que que sea, por ejemplo, un parámetro dentro de una función, o que, por ejemplo, se haya definido dentro de una función. Y ya vimos que dinámica de heap pueden ser los malloc o alloc en C, pueden ser los new de C++ o los new de Java, por ejemplo. Y vimos que también podemos hacerlo de forma implícita, ¿sí? Un ejemplo clásico es Python, donde todas las variables que tengas son dinámicas. Y si no estoy, ¿está el último? Sí, está el último. Sí, la lectura de las variables pueden ser visibles, o mejor dicho, dependiendo de dónde lo escriban, pueden ser o no visibles a distintos ámbitos. Vemos que esto también se define por cada lenguaje de programación, donde recuerden que el ámbito estático lo que hace es que, supongamos tenemos una función 1, la cual va a usar una variable x. Si es que esa variable x no fue definida en F1, va a buscar directamente en el ámbito global si es que esa variable, perdón, está definida. En cambio, en el ámbito dinámico, si no está definida en F1, va a buscar si es que la función que llamó a F1 la creó. Por ejemplo, no sé, el main llamó a F1, en el ámbito dinámico van a ver que eso va a buscar primero en F1, luego va a buscar si fue definida en el main, para luego buscar si fue definida en el global. ¿Sí? Y recuerden que tienen un ejercicio sobre eso. Y eso con respecto al repaso. ¿Alguna duda antes de pasar a los ejercicios? Mm, mm, mm. Bueno, recuerden que si no veo el chat me avisen, por favor, porque no estoy acostumbrado siempre a ver el chat. Lo otro sería ponerlo acá en medio, pero va a ser molesto para usted. Oye, Seba, ¿por Sí, qué no compartir solamente el navegador y no compartir la pantalla completa? porque me gusta compartir la pantalla completa, porque por ejemplo la identidad de hoy voy a ocupar Paint. ¿Y la Y pizarra? ¿No te sirve? no, porque mi idea es hacer esto. O sea, ¿les molesta que salga acá que hay gente jugando? De hecho, si quieren lo quito mejor. No, 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 de hecho no sale. es chistoso. Sí. Es que lo suelo tener abierto porque eso, juego mucho.
Bueno, eso, mi idea es tenerlo así. Por eso es que prefiero compartir toda la pantalla. Es que si no, después se me olvida qué es lo que estoy compartiendo. También es una lata. Ya bueno, eso. Si no tienen dudas, primero les voy a preguntar yo algunas cosas. A ver si ya se acuerdan. No sé cómo es que el profe va a hacer el control este semestre, la verdad. Normalmente suelen ser alternativas y verdaderos y falsos. Entonces conviene un montón las preguntas cortas para que se acuerden ustedes sobre los temas del capítulo. Pero vamos a ver cómo se las ingenia el profe. Ah, y una duda, una duda. ¿El profe hizo clase hoy día? Porque supe que en el otro ramo que Sí, hace los lunes. Sí, sí, eso lo sé. sí, Ah, sí ya. hizo. Sí. Hizo preguntas de verdadero y falso. Ah, ya. Ya, perfecto. ¿Sí? Ah, entonces no va a ser verdadero y falso. Sí. Dijo que iba a ser verdadero y falso, por eso Ah, se los ¿sí? pregunto. Sí. Ah. Es que una vez en ayudantía yo hice verdadero y falso y resultó de que después preguntó lo mismo y fue chistoso. Ay, ya, bueno. Entonces, la primera. ¿Qué es un lenguaje ambiguo? ¿Me podrían decir? Ah, bueno. Oh, ya lo escribieron. Oh, qué rápido. Qué eficientes. Un lenguaje donde la asociatividad y la presencia no se han establecido. ¿Y eso qué lleva como consecuencia? Varios árboles generados. Exacto. ¿Sí? Un lenguaje ambiguo una línea de código va a tener más de una respuesta, lo cual es feo, lo cual es malo. Como dijo Carlos, no se ha definido asociatividad y presencia. ¿Qué es el binding y cuáles son sus tipos? ¿Se acuerdan qué es el binding? Mm, mm, mm. ¿Alguien? ¿Están ahí? El ligado de tipo a una variable. No necesariamente de tipo, ¿sí? El binding en sí es que una variable puede tener ligado algunas cosas. ¿Cuáles son algunos tipos? Como tú mencionas, uno es el de tipo, si es un string, si es un entero. Otro, por ejemplo, como les mencioné, es la memoria en la cual está, ¿sí? Hay otros más específicos, de hecho, si mal no estoy, también guardan la línea de código en la cual fue llamado por primera vez, por ejemplo. Si mal no estoy, depende del lenguaje, creo. ¿Qué más guardan? Me parece que no, creo que guardan otras cosas. Entonces, eso. El binding es el proceso de asociar un, algo a una variable. ¿Y cuáles son sus tipos? Vimos que puede guardar el tipo y otras cosas. ¿Bien? ¿Es posible que una gramática de lenguaje acepte más de un parse tree? Bueno, esto está relacionado a la primera. No, ¿No? ¿No es posible? ¿Seguro? no, porque si no caería en ambigüedad. Sí, pero me gusta plantearlo de otra forma a mí. Me gusta decir de que sí es O posible sea, que lo haga. sí lo recibe, pero Exacto, como dijo Felipe, si lo puede aceptar. Otra cosa es de que eso genera ambigüedad. Sí, me gusta hacer esa pregunta por eso mismo. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre sintaxis y semántica? ¿Se acuerdan? ¿Sabrían diferenciarlo? Exacto, como dice Cristian. Ah, pero ¿cuál es cuál? Sí, porque Cristian nos dice que uno da estructura y otro da sentido, pero ¿cuál da cuál? respectivamente. Respectivamente, ya, gracias. Sí, como dijeron sus compañeros. ¿Qué fue el que dijo respectivamente, perdón? Que me gusta aprender de a poco los Hola. nombres. Ya, Felipe, gracias, Felipe. Sí, de a poco intento aprenderme los nombres. Como dijeron ambos, em, la sintaxis nos da estructura, o sea, nos dice que los lenguajes tienen estructura y la semántica nos dice que lo que escribamos tiene que tener algún sentido. Ahora, esta pregunta la agregué ahora porque lo hicieron en clase, así que quiero ver si la entendieron o quiero ver si saben la diferencia. Ujú. ¿Sí? ¿No? ¿Aló? Gramática son los tokens que tiene nuestro lenguaje y la sintaxis es la estructura que le damos, ¿no? No, la gramática es una forma de representar, se dice que matemáticamente, el cómo va a ser la estructura. ¿Sí? Entonces están ligados, la verdad.
¿sí? La sintaxis nos dice que va a haber una estructura, pero no nos dice si hay una formalidad o cosas de ese estilo. Entonces la gramática lo que hace es eso, escribir de forma formal la estructura. Y un ejemplo de gramática es el BNF. Oh, eso mismo iba a decir, esto es prácticamente el BNF. Claro. Claro. Ahora, ¿cómo funciona la compilación? Esto lo pregunto porque, de hecho, en más de un semestre, el profe en los verdaderos y falsos que hace, no, perdón, no en los verdaderos y falsos, en las preguntas alternativas, pregunta cuál es el orden de la compilación. Sí, no es que lo preguntara porque sí, sino que lo ha preguntado. Lo ha preguntado. El código pasa por un intérprete a lenguaje máquina y luego se ejecuta. El código pasa por un intérprete a lenguaje máquina. Eso me suena a un lenguaje híbrido. Que pase a un intérprete me suena a un lenguaje híbrido. Pero la pregunta va más que nada al paso a paso. ¿Sí? ¿Se acuerdan del diagrama que siempre les pongo? Que eso es justamente lo que siempre pregunta el profe. El paso a paso. Ay no, se me cayó algo. Como análisis léxico, análisis sintáctico, análisis Vamos. gramático y eso. Y falta uno. El cuarto. Y compilación. Sí, la generación del código. Sí, son 4. Eso, primero, como dice Cristian, los tokens, luego la sintaxis. Te faltó poner esos hilos de la semántica. Y luego lo del paso al lenguaje máquina. Bien, súper. ¿Y para qué se usa la memoria de heap? ¿Se acuerdan de la memoria de heap? Era como una especie de puntero a una estructura. Eso era, ¿no? ¿Perdón? Era como una especie de puntero a una estructura. Heap. No, eso es un puntero. Y el puntero apunta a la memoria de heap. Bueno, acá nos dice Javier, para pedir más memoria de la que nos ofrece el sistema operativo, en definición de funciones son las variables que solo viven en esa memoria. No, el stack es la que guarda las variables que son generadas en funciones, ¿sí? Como dice Javier, la memoria de heap son las que... Sí, ya sé que quedan 6 minutos. Que terminando esto lo reinicio. Bueno, como dice Javier, es para poder ocupar más memoria de la que nos proporciona el stack. Y siguiendo lo que dijo Cristian, como el stack solo nos permite acceder a las variables cuando la función es llamada, la idea es ocupar el heap para ocupar variables entre funciones, ¿sí? A mí me pasaba mucho en estructura de datos de que generaba un struct con stack, luego lo llamaba a una función, lo retornaba y moría. ¿Por qué moría? Porque como la función moría, esa memoria se libera. Entonces la gracia es que como lo hacen con heap, no muere. ¿Sí? ¿Les queda un poco más claro? Bueno, el silencio targa. Eso, voy a reiniciar la llamada. Vuelvo en nada. Y pasamos al siguiente. Eso. Voy a dejar de compartir, dejar de grabar. Grabar. Listo, estoy grabando. Ya, bueno, lo que no dije en 2 segundos. Sí, gracias por recordarme. No voy a partir con este de acá, voy a partir con este de acá y les pregunté, ¿se acuerdan de lo que son los autómatas? O mejor dicho, ¿han visto lo que son un autómata finito? ¿Sí? ¿Sí? No. Ya, vi un no, entonces lo voy a hablar. Y para eso voy a usar la pizarra. Ya, ¿qué es un autómata? Se podría decir que es como un grafo en el cual... de hecho, voy a hacer el primero con ustedes para que veamos cómo funciona esto. Es como una especie de grafo en el cual va a tener un nodo de partida, el cual no se define con esta imagen, pero vamos a decir que es el 1. Y a partir de cómo vaya estando el string, vamos a ir moviéndonos. Y la idea es que cuando no quede más string, estemos en el ¿cómo se llama esto?
en el nodo final, que también se tiene que definir cuál es el nodo final. Entonces, dame un segundo porque ya no encuentro dónde está el lápiz. Me perdí. No, esto no es el lápiz. ¿Esto es? Ya, esto es. Entonces, el 1 va a ser nuestro nodo de partida y vamos a decir que el 7 es nuestro nodo de término. ¿Bien? Esto no deja a propósito, por si acaso. De hecho, este ejercicio lo hago hace 3 años. Quizá es un mensaje subliminal que me inventé. Entonces, partiendo con este string, la A, vamos a ver si es que el nodo 1 tiene movimientos para la letra A. Entonces vemos que con esta letra nos podemos mover acá. Ahora la eliminamos y ahora tenemos el nodo 2 y tenemos la C. Entonces vemos si el nodo 2 tiene movimientos para la letra C. Vemos que está este movimiento acá. Así que eliminamos una C, volvemos a repetir este movimiento, esto 2 veces, y eliminamos estas 2 C. Entonces ahora seguimos en el nodo 2, pero tenemos una B. Entonces vemos si es que hay movimiento para la letra B, el cual es este. Entonces ahora eliminamos la B y estamos en el nodo 4. Nuevamente, vemos si es que hay movimiento para la letra A. Efectivamente lo hay. Nos volvemos a quedar en el nodo 4 y vemos si hay movimiento para la letra C. Entonces efectivamente lo hay. Y quedamos sin string en el nodo 7. Por lo tanto, se dice que es aceptado, ¿sí? Porque no tenemos string y estamos en el nodo de aceptación. Como comentario, el control es solo el capítulo 1, by the way. Esto no entra. ¿Qué? ¿Pero cómo? No. No. Unidad 2. No. No, unidad 2. No. Por favor, no me asusten. O sea, es que el capítulo 1 es la nada. Es cuáles son los... ¿cómo se llama? Ya, bueno, no, filo, no nos desviemos. Bien, entonces con eso decimos que el 1 sí se acepta. Ahora quiero que me digan si el 2, el 3 y el 4 los aceptan. Así que para eso les voy a dar unos 3 minutos. Total, es corto, supongo. En aula dice que desde la unidad 2 a las 6 son los quiz. Sí, pero normalmente el primer quiz incluye tanto la unidad 1 como 2, así que ojo con eso. No, el profe no lo dijo en clase. Ah, bueno, Javier dice que dijo que es la unidad 1 y 2. Bueno, eso es creerle al profe. Hasta yo tengo entendido, es la 2. Bien, entonces, ¿qué me pueden decir de la 2? ¿Ya la hicieron? ¿Sí? ¿Sí? No es aceptada, dice Carlos. La 2 muere al leer B del final. La 2 creo que no. Déjenme verlo rápidamente. Llega acá. Ya, sí, porque la 2 va a eliminar este, este. Pero como dicen sus compañeros, queda en 4 y no tiene para B, exacto. Gracias. Entonces, la 2 no la acepta porque nos quedamos en el nodo 4 con la letra B y C. Entonces, bien. Me alegra que lo estén entendiendo. El 3. Perdón, me estoy muriendo. El 3, ¿lo acepta o no lo acepta? Camila dice que no. ¿Por qué no? ¿Dónde muere? Ah, la 3 muere con el segundo A. Ah, sí, bien, eso. Acepta acá, pero no acá. Oh. No lo acepta. Bien. Esa es otra pregunta que suele hacer también el profe. Por ejemplo, les pone un autómata finita. De hecho, esto creo que es de un control, si mal no estoy. Pero eso. Les pone como un autómata finito y les dice, ponga un ejemplo que se acepta. Ya, y la 4. La 4 no puede leer el B del final. A ver, veamos. B, B, C, y claro, en este caso nos quedamos en el nodo 7, pero aún queda string, entonces no lo acepta, porque aún queda string. ¿Cómo aprender toda la unidad con godines? Gracias. Bien,
Eso. Sí, es que he visto en los videos que el profe asume que ya pasaron TALF, entonces que ya saben hacer autómatas finitos, pero yo aprendí en la vida que la gente suele votar TALF por alguna razón. Por favor, no pateen TALF, es un buen ramo. Bien, eso. ¿Alguna otra duda? Yo pateé TALF. Pero no lo pateen. Tengo amigos que están en sexto y recién lo están tomando. Sí, informática teórica. Lo escribí la semana pasada. Ya bueno, eso. ¿Alguna otra duda, cabros? ¿No? Parece que no. Bien, perfecto. Lamento que vaya un poco rápido, pero no esperaba de que, que los cabros tardaran tanto en la tarea. Así que por eso voy un poquito rápido. Bien, otro ejemplo de ligada a memoria. Siempre insisto con ligada a memoria porque siempre he notado que les cuesta. Y ayuda a caleta para entender cómo funciona C y algunos otros lenguajes. Entonces, es bastante útil. Bien. Entonces, eso. Dado el siguiente código en C. Ah, no dice lo que tienes que hacer. Ay, no lo pongo. Oh, no. Bueno, dado el siguiente código en C, quiero que me digan cuáles son las variables y cuál es su ligado a memoria. Eso. Entonces, para eso voy a aprovechar otras características que me entrega Zoom. Así que voy a hacer 3 cajitas. Mientras ustedes van pensando. Sí, como verán, cuando suelo hacer la ayuntía en la sala, me gusta hacer estos cuadros para ir mostrando dónde se va guardando algunas variables y también para jugar un poco con los punteros. Sí, porque como notarán hay punteros acá. Ahí no. Así que eso. ¿Cómo vamos de tiempo? Le daré un poco más, sí. Total. Ya, cabros. ¿Cuál es la primera variable? ¿Y en qué memoria habita? De nuevo no puse el número de las líneas. Pero en este caso no importa. Mm, mm, mm. Bueno, los ayudaré. La primera variable que podemos ver es el parámetro de la función, que vamos a decir que x y que eso, vive en el stack. Ahora, acá puede existir confusión. De hecho, x no lo solía incluir por eso, porque ustedes pueden estar diciendo, bueno, pero ¿dónde vive el verdadero x? ¿Sí? Puede que la verdadera variable viva en memoria estática, o puede que por alguna razón viva en heap. Así que podría estar esa confusión. Pero como van a ver en el capítulo 4, si mal no recuerdo es en el 4 y no en el 3, hay lenguajes de programación, como C, en los cuales crean una copia de la variable original, que en este caso va a vivir en el stack, ¿sí? Entonces, eso. Ya. El resto de variables, ¿dónde vive?
P, Q y R, todas en stack, sí. Como vimos la semana pasada, todas estas variables, todas estas variables que estamos definiendo dentro de una función, vamos a decir que viven en el stack. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el puntero? ¿Qué pasa con lo que apuntan? En el heap, exacto, como dice Carlos, exacto, como dicen, todo lo que apunte va a vir en el heap en este caso. Entonces, para eso es que me gusta hacer este cuadro, porque vamos a decir que P va a tener un puntero a un espacio de memoria. Y vamos a decir que Q era el otro, ¿cierto? Ah, no, perdón, R. Vamos a decir que R tiene otro espacio de memoria. Uy, qué feo se ve. Bueno, sirve. Tiene otro espacio de memoria que habita en el heap. ¿Sí? Eso. Recuerden este ejercicio porque lo suelo también ocupar en el capítulo 3. De hecho, si ven el código hay algo raro que pasa aquí. Pero lo vamos a discutir en la ayuntía correspondiente al capítulo 3. Sí, el tema de la basura. ¿Cuánto spoiler? Ya. Bien, perfecto. Como les dije, esta semana solo les traje estos 3 ejercicios. Ah, bueno, de hecho, acá podemos ver la solución. Ahí está la variable P, Q y R, como dijeron que hay en stack, a lo que apunta, vive en el heap. Y tenemos la variable X que dijimos también vive en el stack. ¿Bien? Eso. Entonces, para finalizar, no creo que nos dé el tiempo para hacer ambas, pero con que hagamos la primera ya van a tener la idea de cómo generar el árbol. Y si tienen alguna duda, bueno, después me escriben. Así que eso. Este es un ejercicio de asociatividad y precedencia, donde primero se define que la operación porcentaje es la con mayor precedencia, seguido por la estrella y por la división, bueno, por la multiplicación y división. Y se entiende de que la suma y la resta son las con menor presencia. Por otro lado, la suma, el porcentaje y la resta tienen asociatividad desde la izquierda, mientras que la multiplicación y la división desde la derecha. ¿Bien? Entonces, en base a lo anterior, quiero que realicen el árbol sintáctico de las siguientes sentencias. El problema es que quedan 10 minutos, así que no sé si quieren que les dé 5 minutos para que lo piensen y después lo hacemos juntos, o si lo hago directamente yo. Sí, no tengo problema en hacerlo al tiro y que después hagan los segundos. ¿Qué fue lo segundo que les dije? Perdón. Ah, que lo haga yo. Ya, eso. Sí, notarás que a veces se me olvida lo que digo. Ya, eso. Voy a hacer el primero y les dejo como tarea el segundo y cualquier cosa que se les ocurra para que también lo hagan ustedes como árbol. Eh, sí, también aclarar que no creo que en el control les pida hacer un árbol, o quizás sí, no sé, quizás el profe se las ingenia. Pero para el certamen se suele preguntar harto árbol. Onda, si no es sobre asociatividad y precedencia, por ejemplo, explicar por qué un árbol, explicar por qué un FNF no es ambiguo, sí, cosas de ese estilo. Entonces, para esto voy a dejarlo en estas herramientas y voy a usar Paint, porque me gusta usar Paint. No, de hecho, este lo voy a ocupar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer antes de partir el árbol? Definir cómo va a ser la estructura, ¿sí? Definir qué cosas vamos a tener que escribir antes y qué cosas vamos a tener que escribir después. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, esto nos lo dice la presencia y la asociatividad. Entonces, la idea es ir encerrando en paréntesis, cosa de que sepamos qué es lo primero y qué es lo segundo. Entonces, dijimos que el que tiene mayor presencia es el porcentaje. Entonces, esto lo vamos a encerrar en paréntesis. Luego, dice que es la multiplicación y la división, pero que tienen asociatividad desde la derecha. ¿Qué significa esto? De que no es como normalmente que primero se va a evaluar la multiplicación, sino que primero, en este caso, se va a evaluar la división. Entonces, esto lo vamos a cerrar en paréntesis también y le vamos a poner 2. Entonces, luego, como dijimos, va a ir la multiplicación, que va a ser la multiplicación de lo que resulte de esta estructura y de esta. Entonces, a esto le vamos a llamar 3. Ay, me queda un poco grande el 3.
Oye, ¿por qué no lo chunto? Ahí está. 3. Y luego, por último, bueno, el que nos queda será la resta. Entonces, a la resta va a ser entre el 4 y lo que resulte de toda esta cosa fea. Entonces, a esto vamos a llamarle 4. Bien. Una vez definamos cuáles son los operadores, cuál es el orden de los operadores, podemos escribir el árbol. Y el árbol, ¿cómo lo digo? Es que lo que me solía pasar a mí, o lo que me suele pasar cuando ya se me olvida cómo hacer estas cosas, es que yo pienso, lo primero que voy a definir va a ser el porcentaje. Pero no, vamos a escribir el árbol al revés. ¿Sí? ¿Por qué al revés? Porque después les explico el porqué. Entonces, ahora sí voy a agrandar esto. Y otra cosa, bueno, partimos con esta expresión, ¿sí? Entonces, primero vamos a tener var. No voy a encerrarlo en cuadrados y círculos porque no me va a dar el tiempo, pero recuerden de que los no terminales van en cuadrados, en rectángulos, perdón, y los terminales van en círculos, ¿sí? Entonces, de var vamos a tener 3 flechas. Una va a ser id. Uy, perdón. No va a ser id. Otra va a ser el igual. Y otra va a ser expresión. Entonces, ahora, estas 3 expresiones las podemos volver a separar. id, bueno, la separamos en una terminal, que en este caso va a ser A. Entonces, otra flecha. Acá podía ser flecha directamente, ¿cierto? Queda muy grande, ¿cierto? Sí, queda muy grande. Ya no importa. Entonces, de ID vamos a tener simplemente la letra A. Y de expresión vamos a tener que separarlo para poder generar esto. Entonces, de expresión lo vamos a separar en esto. En expresión, operador, expresión. Entonces, de acá van a salir 3 flechas. Una acá y otra acá. Expresión. Uy, perdón. Expresión, operador y expresión. Ahora, ¿qué es lo que vamos a reemplazar en operador? Como yo les mencionaba, lo que siempre me solía confundir es de que iba a ir el primero. Yo me decía, operador va a ser el porcentaje, pero no. En cómo se escribe, se tiene que escribir al revés. Y después les explico el porqué. Primero quiero terminar el dibujito y después veamos ese tema. Entonces, ahí está. De operador dijimos que vamos a usar la resta en este caso. En expresión, la idea es terminar con 4, así que esta expresión de acá va a pasar a ser número y de número a ser 4. Vamos a hacer lo mismo, flechita acá y acá voy a aprovechar de hacer esto al tiro. Esto va a ser número y esto va a ser 4. Y de esta expresión, bueno, lo de antes, vamos a volver a dividirlo en 3, donde, como les dije, vamos a ir en sentido contrario. Entonces ahora el operador acá va a ser la multiplicación. Acá va a ser multiplicación, dijimos. Acá expresión y acá nuevamente expresión. Y eso. Estas dos de acá ya quedan mucho más simples. Entendemos que esta expresión se vuelve a separar en 3 y va a ser esta expresión de acá. Y el de la derecha va a corresponder a la división entre A y B. Entonces esto lo volvemos a dividir en 3. Este en 1, este en 1, este en 1. Estoy aprovechando de hacer al tiro las flechas para que después salga todo más rápido. Entonces esta es expresión, esto es operador, esto es expresión. Lo mismo, expresión, operador, operador y expresión. Esta expresión, tengo que hacer más flechas. Esto va a ser un número. Esto va a ser el porcentaje, dijimos. Y esto va a ser un ID, porque esto se reemplaza por C. Este de acá también por ID y este también por ID. Ahí este operador de acá es la división. Entonces las flechas finales que me quedan. Acá
Bueno, siendo honesto, no sé si tengan el certamen presencial, así que no sé si es que van a tener que hacer un árbol, pero en el hipotético caso de que sí lo hagan, por favor vayan lentito. A mí me pasó que en el certamen 1 me bajaron 5 puntos porque de expresión, por ejemplo, pasé directamente a el valor y no pasé por ID. Y eso me bajaron 5 puntos. Y eso, pues, tenía penita. Tenía mucha pena. Entonces, si van lento, no les va a pasar el tipo de cosas que me suele pasar a mí en los certámenes. Entonces, esto es A y esto es B. Bien, perfecto. Así quedaría el árbol. De hecho, spoiler, acá está escrito de forma bonita, por si no entienden mi super dibujo en Paint. Déjenme revisar que sea lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí, buena, perfecto. No me equivoqué. Ahora, ¿por qué les digo de que se escribe al revés? Porque recuerden de que lo que va a hacer el compilador, el compilador en este caso, es que esto lo va a recorrer. Va a recorrer el árbol y a medida que va recorriendo el árbol, va a ir ejecutando. Entonces, recorramos in order, que es lo que deberían acordarse más. Entonces, si vamos in order, primero vamos a llegar acá, vamos a llegar acá, y lo primero que vamos a evaluar va a ser esto de acá. ¿Sí? Todo esto de acá. Luego, si seguimos in orden, luego va a decir, ya, vamos, esto va a ser lo primero, perdón. Luego, si seguimos sin orden, esto lo vamos a tener después. Luego, vamos a tener todo esto de acá. Luego, todo esto de acá va a ser como el 4. Luego, no sé, llega a la división. Bueno, acá hay una división. Luego evalúa esto de acá. Evalúa esto de acá. Para finalmente evaluar la resta. ¿Sí? Así que eso. Por eso es que alguien se podría estar preguntando por qué partimos desde la resta a la construcción y no por la división. Porque recuerden que esto al final va a ser evaluar el árbol. Entonces, si hacen la prueba, si lo hacen en in-order, en post-order o en pre-order, deberían llegar a lo mismo. Deberían llegar a que primero se va a evaluar esto de acá, luego esto de acá, luego la multiplicación y luego la resta. ¿Sí? Eso. Eso con respecto a la construcción de árboles. Si no recuerdan lo de in-order o pre-order o post-order, me pueden preguntar. Si no, bueno, se los volveré a repetir cuando veamos Prolog. Suelo trabajar harto con árboles en Prolog. Y en Skin, si mal no recuerdo, ¿tengo algún ejercicio? No sé, no recuerdo ahora. Bueno, eso chicos. Eso con respecto a la identidad de hoy. Como les había mencionado, es bastante más corta. Porque el chiste es resolver dudas. Así que eso. ¿Tienen alguna otra duda? ¿No? ¿Alguien más? Carita triste. ¿Por qué carita triste? No? Hay que estar feliz. Sí, carita feliz, sí. Narinas. Todo bien, todo correcto, yo que me alegro. Bien, entonces, eso, cabros. Mucho éxito el miércoles. Cualquier duda, recuerden de que le pueden preguntar al profe o a mí, o a los ayudantes de tarea también. A mí, en lo personal, si me escriben, por favor háganlo al correo o en alguna red social que por alguna razón ya tengan de mí, porque por alguna razón no me llegan las notificaciones de aula, entonces eso. Sí, se los vuelvo a recordar porque los ayudantes de tarea, de hecho, fueron los que me dijeron eh, lo de que me habían preguntado por aula. Bueno, eso. Sí, voy a dejar de grabar. ¿Estaba grabando? Díganme que estaba grabando. Ah, sí, sí, estoy grabando.